Buenas tardes, mis hermanos, a todos aquellos que no he podido saludar hasta aquí. El día de hoy, mis hermanos, continuamos meditando en el Evangelio de Juan. El título del sermón de este día sería Yo y el Padre uno somos. Vamos a estar abarcando el capítulo 10, de los versículos 19 al 42. Así que es harto, es bien extenso el día de hoy. Y procuraré, con la ayuda del Señor, tratar de abordar igual versículo por versículo. Esperando que el Señor nos ayude, trataré también de ser un poquito más rápido. Así que ruego que el Señor nos acompañe en este tiempo. Nosotros vimos anteriormente, mis hermanos, que la sanidad de un hombre ciego no fue solo una sanidad más, sino que fue una declaración viviente de lo que somos por naturaleza. Una humanidad ciega de nacimiento, incapacitada para ver la gloria de Dios. Y cuando Jesús le da vida a este hombre ciego, le da vista, a este hombre ciego, bueno, estaba proclamando algo más grande que un milagro. Él es la luz del mundo, que alumbra a los que viven en tinieblas. Pero esa luz, mis hermanos, incomodó a los que se creían guías de este pueblo, a los líderes religiosos en su ceguera espiritual. No solo negaron lo evidente, sino que expulsaron también al hombre que había sido sanado. Y al hacerlo mostraron que no eran entonces ellos pastores del pueblo de Dios, sino que eran asalariados, sino que ellos eran guardianes de un sistema, pero no cuidadores de ovejas. Jesús entonces habló con fuerza, usó una alegoría cargada de verdad. Él sí es el pastor, la puerta y el dueño del redil. Y cualquiera que intente acceder al pueblo de Dios sin someterse a Cristo es un ladrón, un extraño, un asalariado. Él no vino a servirse del rebaño como estos hombres, sino a salvarlo dando su vida por ellas. Con esto Jesús, mis hermanos, estaba cumpliendo lo que Él prometió en Ezequiel 34. Lo que Dios prometió en Ezequiel 34, que Él mismo vendría un día a pastorar a su pueblo con justicia. No dejaría a sus ovejas en manos de los que las maltratan. Él mismo vendría y vino. Y con esto en mente, es que nosotros nos vamos a dirigir a nuestro pasaje. Acompáñeme al Evangelio de Juan, al capítulo 10. Vamos a dar lectura del versículo 19 al 42. 19 al 42. Juan, capítulo 10, versículos 19 al 42. Dice así la palabra del Señor. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? En estos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.
yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna buena obra o obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley, yo dije, son dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la Escritura no se puede violar, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron allí en Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor, le vamos a pedir que nos acompañe en este tiempo, que nos ayude a estar atentos, que ayude también al predicador en este momento y que seamos también encendidos de amor por la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Padre eterno, celestial, muchas gracias te damos por tu palabra. Tú nos la has dejado, tú nos has bendecido con ella, Señor, pero no solamente a nosotros, sino a todas las ovejas de tu redil de todos los tiempos. Muchas gracias por esta palabra que hoy todavía está vigente, es viva, es eficaz y que sigue transformando vida y llamando a hombres y a mujeres a la salvación para ser parte de tu redil y ser pastoreadas por ti. Señor amado, imploramos que tú unifiques nuestra mente, nuestro corazón en este momento, que se vayan todos los pensamientos, Señor, que son ajenos a este culto y que podamos estar en cuerpo y en alma aquí presentes con un corazón unificado. Ayuda a cada uno de mis hermanos, aún a los más pequeñitos, Señor, a estar sujetos a este tiempo que tú nos bendices por medio de tu palabra. Cada semana, Señor, estamos muy agradecidos porque nos concedes congregarnos. Nos concedes, Señor, a hermanos, a pastores que predican tu palabra. Y nosotros somos bendecidos porque es tu palabra la que nos hace tanto bien. Ayúdanos hoy, Señor. Ayuda al predicador también en su debilidad y dirige tú todo este tiempo para que tu nombre sea exaltado, sea reconocido la grandeza de nuestro gran Salvador y Dios y podamos elevar nuestras manos, nuestros corazones en gratitud, dando gloria y honor al que ha hecho todo por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, ahora al llegar al capítulo 10 de Juan, de los versículos 19 al 42, veremos cómo esta verdad confronta, divide y al mismo tiempo revela algo glorioso del Padre y del Hijo. Pero también nos muestra que las ovejas de Cristo oyen su voz, aún en medio del rechazo y la incredulidad, le van a seguir. Así que en primer lugar veremos las ovejas de Cristo y los cabritos. Las ovejas de Cristo y los cabritos. Los versículos 19 al 21 nos dicen lo siguiente. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? La incredulidad tiende a ser atrevida. No solamente no quiere creer él mismo, sino que quiere que los demás tampoco crean. Por eso dicen, ¿por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Las palabras de Cristo, mis hermanos,
nunca dejan a nadie neutral. Siempre hay un efecto. Creencia o rechazo, consuelo o tropiezo, como dice 2 Corintios 2:15 y 16. Para algunos va a ser olor grato, ¿no? Y para otros, olor de muerte. Pero no deja a nadie indiferente ni neutral. La división, mis hermanos, entonces, escuche bien, la división no es un fracaso del mensaje, sino la evidencia de su poder. No es entonces una consecuencia no deseada, es una señal de que la verdad ha sido proclamada con claridad y fidelidad. Como dijo Spurgeon, la misma palabra que ablanda el corazón de uno va a endurecer el de otro. El sol que derrite la cera endurece el barro, el mismo sol. Cristo, entonces, no vino aquí a provocar consenso humano, sino a revelar la verdad, y esa verdad divide. Va a dividir las mismas palabras, mis hermanos, que producen fe en las ovejas, provocan escándalo en los cabritos. Unos ven locura, otros comienzan a vislumbrar la divinidad. Es que la voz de Cristo revela lo que hay verdaderamente en el corazón. La pregunta entonces sigue vigente. ¿Te escandaliza su verdad? ¿O te atrae su gracia? ¿La voz de Cristo te incomoda o te está llamando a ti? La división no es el problema entonces, no lo es, sino la respuesta del corazón. Ahora ocurre un cambio en nuestro texto, en nuestra sección. De hecho, algunos predicadores dividen distinto este texto. Ahora, desde el versículo 22, Juan nos lleva a otro momento del ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan que hemos visto en varias ocasiones que Juan no es que está siguiendo todo de manera hipercronológica? Entonces hay que estar muy atento a estos cambios, a estos elementos que está ocupando Juan. Así que ahora desde el versículo 22, Juan nos lleva a otro momento del ministerio de Jesús. Una escena que ocurre en Jerusalén durante la fiesta de la dedicación. Esta no era una fiesta establecida por Moisés. Por eso no van a encontrar ustedes en el Antiguo Testamento esta fiesta de la dedicación. La verdad que es importante que estemos atentos entonces para tener contexto. ¿Se acuerdan que Juan ya nos había hablado de otras fiestas? Como la de los tabernáculos. Y tuvimos que ir al contexto. ¿Para qué ir al contexto? Para entender, lo que Jesús estaba diciendo dentro de ese contexto. ¿Se acuerdan? Fiesta de los tabernáculos, Dios los había protegido. Eso estaban recordando en medio del desierto, en medio de su caminar. Y les había provisto alimento, ¿cierto? Maná, agua en el desierto. Entonces el Señor dice, yo soy el pan. Él dice, yo soy el agua que satisface. Todo dentro de un contexto. Entonces, Juan nuevamente quiere que nosotros entendamos el contexto. Así que, la verdad que esta fiesta de la dedicación fue instituida durante el periodo entre los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el famoso tiempo de los Macabeos, cuando el templo fue profanado por el rey Antoquio Epífanes, que entró al lugar santísimo, puso una estatua de Zeus en el altar, sacrifica un cerdo y rocía con la sangre del cerdo el lugar santo y el lugar santísimo. Además de eso, este hombre prohibió la lectura de las Escrituras, la circuncisión. Es decir, escuche bien, bloqueó todo aspecto que tenía el pueblo de Dios para relacionarse con Dios. Así el pueblo miraría hacia donde él quería que mirara, nada más. Él buscaba, mis hermanos, la helenización. Él quería unificar el pensamiento de todos los pueblos que él conquistaba. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacía? Destruyendo su cultura, destruyendo su religiosidad. Pero en ese tiempo, se levantaron unos judíos piadosos, liderados por el sacerdote Matatías, que tenía una serie de hijos, entre ellos Judas, conocido como Judas el Macabeo,
quien va a llevar una revolución en contra de esto que Antíoco Epífanes había constituido. Y va a lograr la liberación de Jerusalén. Y entonces él va a entrar al templo y va a hacer sacrificios conforme la ley del Señor. Y va a hacer una rededicación del templo. Es decir, Judas el Macabeo le devuelve al pueblo la forma de relacionarse con Dios. Esa es la fiesta que ellos celebraban. Esta es la fiesta que está haciendo referencia Juan, llamada también, a lo mejor usted lo ha escuchado, Hanukkah. ¿Le suena? Llamada Hanukkah, que significa dedicación o rededicación. Pero esta fiesta también se llamaba, mis hermanos, la fiesta de las luces. La fiesta de las luces. Ese nombre se debe a que, según la tradición judía, cuando el templo, fue purificado y rededicado después de haber sido profanado por este hombre Antíoco Epífanes, solo se encontró una pequeña cantidad de aceite ritualmente puro para encender la menorá, el candelabro del templo. Ese aceite, que normalmente alcanzaba para un solo día, escuche bien, según la tradición que ellos cuentan, duró 8 días. 8 días el tiempo necesario para preparar más aceite puro. Por eso Hanukkah se celebra durante 8 noches, encendiendo cada día una vela del candelabro especial llamado Hanukkah, y de ahí el nombre entonces de la fiesta de las luces. Así que cuando Juan dice en el versículo 22 que Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la dedicación, está haciendo referencia a esta fiesta asociada con la luz, con la victoria y también la purificación. Este es el contexto. Pero la verdad que todo es muy irónico, mis hermanos, pues como dice Juan 1, versículo 9 al 11, la luz de Dios estaba caminando entre ellos y no lo reconocían. El verdadero templo que dice Juan 2 estaba entre ellos. Ellos no podían ver porque ellos seguían aferrados a su edificio y no al Señor, el único que podía restaurar verdaderamente la relación entre Dios y el hombre estaba allí, caminando entre ellos. Pero ellos se quedaron pegados en su tradición y no pudieron ver la gloria de Dios en Cristo. De manera que nosotros pudiéramos estar muchas veces recordando lo que Dios hizo con nuestras tradiciones pasadas quizás, y al mismo tiempo resistiendo lo que Dios está haciendo. Cristo no se conforma, Él no va a venir a conformarse a nuestros esquemas. Él viene a purificar las falsas seguridades. Él viene a mostrar que Él es el templo, que Él es la luz, el sacrificio y el verdadero pastor de su pueblo. Recordemos aquí también lo que hemos dicho en otras ocasiones. La incredulidad es porfiada. La incredulidad es porfiada. Los judíos seguían preguntando a Jesús quién era Él, siendo que Jesús les había dicho una y otra vez quién era. Se presentó delante de ellos de distintas formas, mostrando sus credenciales. Sus mismas obras testificaban, mis hermanos, claramente que como Él no hay ningún otro. Que sus palabras, cierto, eran únicas, como ningún hombre, que nadie hablaba ni enseñaba como Jesús. Para ese entonces Jesús ya llevaba un buen tiempo predicando públicamente, haciendo milagros impresionantes como la multiplicación de los panes y los peces que vimos. ¿Qué más? La curación del paralítico, ¿se acuerdan? La sanidad de un ciego de nacimiento. Él ya se había presentado como el pan de vida, como el que puede calmar la sed, como la luz del mundo. Pero ellos porfiadamente y neciamente, a pesar de toda la evidencia que existía hasta el momento, seguían preguntándole quién era Él. Para quien tuviera un mínimo de conocimiento de las Escrituras con las que ellos contaban, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, la verdad que resultaba claro a partir de todas las señales que acompañaban
la enseñanza y el ministerio de Jesús, que Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, que habría de venir el Mesías prometido. Sobre todos quienes habían estado presentes en las diferentes fiestas religiosas a las que Jesús ya había asistido y que hubiera escuchado aquellas enseñanzas de Jesús, esas públicas enseñanzas, que hubieran visto los milagros, ¿cierto? No pudieran haber concluido otra cosa, sino que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el enviado de Dios. Pero en el versículo 24 dice: entonces los judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Ahí tendría una doble lectura esto, porque en el contexto estaba también la Pax Romana. Los romanos, no iban a permitir ningún Mesías que se levante. Entonces, que Jesús diga, que lo diga fuerte ahora, si no lo matamos nosotros, lo matan los romanos. Que diga que es el Mesías, y ellos, por guardar la Pax Romana, lo pescan y lo eliminan. Se quitan un problema de ellos. Así que estos judíos lo rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. La palabra rodearon aquí tiene un matiz de cerco hostil. No buscan claridad, sino pretexto para acusarlo. Piden que hable abiertamente, cuando ya lo ha hecho el Señor Jesús. Ya lo hizo con palabras, ya lo hizo con obras. Aquí se cumple Isaías 6, versículo 9 al 10. Escuchen bien, pero no entiendan. Miren, pero no comprendan. Lo que falta no es luz, sino un corazón regenerado para ver la luz. Resulta que no hay ceguera tan grande como la del hombre que no quiere ver, no hay disposición para recibir la palabra, ni argumento, ni milagros, ni evidencia para comprender. Esta es la realidad. Versículo 25, Jesús le respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Jesús no se limita entonces a argumentos, apela ¿a qué? A la evidencia de sus obras, que hablan claramente del Padre. Sus señales no eran trucos, sino manifestaciones del reino de Dios. Lucas 11, versículo 10 lo dice así: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero la incredulidad no se vence con argumentos y señales solamente, sino por revelación del Padre. Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como dijo alguien, en vez de ver las obras como señales que apuntaban al Padre, ellos la veían como amenazas. El problema era teológico, moral, no informativo. Pero hay una afirmación que va a cortar aquí como espada. El verso 26. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Eso está fuerte. Eso está claro también. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. La fe no produce la identidad. La identidad produce la fe. No es la fe la que te hace oveja de Cristo. Es ser su oveja lo que te lleva a creer en Él. La identidad precede a la fe y la fe es la evidencia de esa identidad dada por gracia. Eso toca el corazón de la elección divina. La elección soberana de Dios define quiénes son sus ovejas. Eso dice el versículo 29, Efesios también 1, versículo del 4 al 5. Estas ovejas, mis hermanos, en el tiempo señalado oyen su voz. En el tiempo señalado creen, como dice el versículo 27. Por lo tanto, la identidad como oveja, por elección y regeneración, precede y produce la fe. La identidad precede y produce
la fe. Juan 6, verso 37, lo confirma. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Cristo no dice, no son mis ovejas porque no creen, sino al revés, no creen porque no son mis ovejas. Verso 27 lo deja aún más claro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí se nos revela la marca inconfundible del creyente. Va a escuchar la voz de Cristo y lo va a seguir. No puede hacer otra cosa, sino que seguirlo. No se trata de perfección, sino de relación. Las ovejas no siguen al extraño, como nos decía el versículo 5 de este capítulo. Porque conocen la voz del pastor. Él no solo las conoce tampoco, así solo por grupo. Él las conoce una a una por nombre. Yo te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43, 1. Tal es el conocimiento que Cristo tiene de sus ovejas, que Él afirma tener otras ovejas, que también debe ir a buscar, pero aún así las llama ovejas. Todavía no las va a buscar, pero ya las llama ovejas. Eso significa que Él ya sabe quiénes son esas ovejas y las ve como ovejas, aunque ellas todavía no se han unido al rebaño. Y hay algo que esas ovejas harán sí o sí cuando el pastor las llame. Ellas oirán su voz y se unirán al rebaño y serán pastoreadas por el mismo pastor. El cristiano irá allí donde Cristo lo lleve. Se someterá a su guía, se someterá a su dirección, se alimentará con lo que Cristo le dé para comer. Y todo esto lo hará en compañía de las demás ovejas de Cristo. No solo. Lo que Dios está haciendo el día de hoy es alimentarnos. El pastor de pastores nos tiene hoy aquí y nos está alimentando. Como ovejas, nosotros somos débiles y frágiles, ¿cierto? Pero lo decisivo aquí de la imagen que Cristo usa para describirnos es la dependencia total que tenemos hacia Él como buen pastor. Y la confianza absoluta, hacia Él como nuestro guía que nos lleva a seguirlo donde Él nos lleve. Y a decir como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Tras quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. J.C. Ryle comenta con agudeza: hay un instinto espiritual en los verdaderos creyentes que generalmente los capacita para distinguir entre la verdadera y la falsa enseñanza. Este discernimiento no nace de una habilidad humana, sino de una obra del Espíritu. Es la obra del buen pastor que les da oídos, que les abre el corazón, como lo hizo con Lidia en Hechos capítulo 16, versículo 14, donde dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La voz de Cristo tiene un timbre único para sus ovejas. Pueden confundirse por un tiempo, pero no lo abandonan nunca. El mundo grita, pero ellas escuchan al buen pastor en medio del ruido del mundo. ¿Escucha la voz del pastor usted? En medio de todo este sistema de pensamiento donde estamos involucrados. ¿Está escuchando la voz? Si lo escucha y le sigue, entonces eres oveja. Eres oveja. El verso 28, yo les doy vida eterna, dice, y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una de las promesas más gloriosas del Evangelio. Las ovejas no se dan vida a sí mismo. Cristo es quien se las da. No la ganan, la reciben. Y su seguridad no descansa en su propia firmeza, sino en la mano del Hijo. Pablo lo expresa muy bien en Romanos 8, versículos 38 y 39. Nada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús. Nada. Resulta que la seguridad eterna, entonces, no se basa en la perseverancia del creyente en sí, sino en la fidelidad invencible del pastor, que nunca suelta a los suyos. Escuche bien, en esta promesa no hay
ningún quizás. Las ovejas verdaderas de Cristo no perecerán jamás. Su vida está en las manos del Hijo, y esas manos nunca fallan. No pueden fallar. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan refuerza lo anterior y muestra que la salvación no solo depende del Hijo, sino que también depende del Padre. Es el Padre quien entrega la oveja al Hijo. Es un pacto eterno entre ellos. La redención no es un esfuerzo solitario de parte de Cristo nada más, sino la obra del Dios Trino. Si las ovejas son regalos del Padre al Hijo, su seguridad está sellada por la autoridad del que gobierna sobre todos. Nadie las puede arrancar de las manos de Él, porque Él es soberano sobre todo poder. Como dice Efesios 1:11, Él hace las cosas según el designio de su voluntad. Como nos dice Daniel 4:35, parafraseando, que Él hace lo que quiere en el cielo, en el ejército del cielo, en la tierra, y nadie puede decirle qué has hecho. Nadie puede detener su mano. En esas manos estamos nosotros, seguros. Perdón. Lo decisivo, mis hermanos, aquí, de la imagen que Cristo usa para describirnos, no es la fragilidad de las ovejas, sino la fidelidad del pastor. A veces nos quedamos pegados en eso, ¿no? Somos ovejas débiles, pobres. ¿Qué vamos a hacer? Aquí el Señor quiere destacar que esto depende de la fidelidad del pastor, no de la debilidad de la oveja. Nuestra seguridad no está en lo fuerte que somos, ¿cierto? No somos fuertes para seguir al Señor nosotros. Claramente no, sino en lo firme. Allí está nuestra seguridad, en lo firme de su mano para sostenernos. Su voz no solo nos llama, nos transforma, no solo nos busca, nos guarda, no solo nos conoce, nos da vida eterna. Y este es el punto culminante del pasaje. La fe auténtica no es un esfuerzo humano por comprender a Cristo, sino una respuesta regenerada a su llamado. Si crees, es porque ya fuiste conocido por Él. Si sigues, es porque ya fuiste amado desde antes de la fundación del mundo. Si escuchas, es porque eres oveja suya, y eso es pura gracia, mi hermano. Nada más. Ahora bien, esta verdad, lejos de ser una excusa para la pasividad, es un llamado a la reverencia, a la gratitud y a la obediencia. Si somos ovejas suyas, lo somos para seguirle. Para eso somos ovejas, no para andar dispersos. Lo somos para depender de su voz, no de nuestras ideas. Lo somos para andar con otras ovejas y no en soledad. Él nos llamó a un redil, en este caso un redil local. No andamos solos por allí en la vida. Necesitamos congregarnos constantemente. Necesitamos de otras ovejas, de su calor, de su afecto. Si aún tú no lo reconoces como tu pastor, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Si hoy escuchas su voz, arrepiéntete y cree, porque la voz de Cristo no solo divide, la misma voz también da vida eterna. La misma palabra que desenmascara al cabrito, despierta a la oveja. Es la misma palabra. Y todo esto, mis hermanos, nos va a conducir al centro del pasaje, a la razón por la cual su voz transforma, su mano sostiene y su autoridad salva. Él es uno con el Padre. Y aquí comienza nuestro segundo punto, que es mucho más breve que el primero. Jesús y el Padre. Jesús y el Padre. Versículo 30. Aquí es una de las declaraciones más poderosas que Jesús hace acerca de sí mismo. Él lo dice claramente. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. No se trata simplemente de una
coincidencia de ideas o valores compartidos. No, Jesús está diciendo algo mucho más profundo. Son uno en esencia, son uno en naturaleza, uno en poder y propósito eterno. No dice el Padre y yo pensamos igualito. Él dice claramente, somos uno. Eso es claro. Eso es claro. Este contexto es crucial, pues. Jesús acaba de hablar del cuidado eterno que Él tiene por sus ovejas. Nadie las arrebatará de su mano, ni tampoco de la mano del Padre. Y ahora revela la razón definitiva. El Padre y el Hijo son uno. Un solo poder soberano entonces protege a las ovejas. Uno solo, un solo propósito eterno las sostiene. Un solo amor eterno las escogió y las preservará. Pero esta afirmación no va a pasar desapercibida aquí. Los judíos, entendiendo perfectamente lo que Jesús decía, vuelven entonces a tomar piedras. Quieren apedrearlo porque para ellos decir yo y el Padre somos uno es una blasfemia. Aquí vemos una realidad que se repite una y otra vez en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús se muestra tal como es, o lo adoras o lo rechazas. No hay neutralidad posible aquí. Ellos, lejos de postrarse, buscan piedra, como dice Juan 3:19. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Texto que hemos repetido casi todos los domingos. Es un texto que deja en evidencia el corazón caído del hombre. Pero Jesús no se retira ni se calla. Con autoridad responde, verso 32, muchas buenas obras les he mostrado de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Es como si dijera, he sanado, he alimentado, he dado vista, he predicado la verdad. ¿Cuál de esas cosas merecen piedras? La respuesta brutal de los judíos es clara. Verso 33. No te apedreamos por una buena obra, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Jesús no es rechazado por hacer mal entonces, sino por decir la verdad acerca de sí mismo. Y este es el gran escándalo del Evangelio. Es un gran escándalo que el Dios eterno se haya hecho hombre, que el pastor sea también el cordero, que el hijo del carpintero afirme ser uno con el Padre. Es escandaloso, ¿no? Es escandaloso, pero ellos lo veían como un hombre nomás. Y por eso tropezaron. Entonces Jesús, con sabiduría, apela a las Escrituras, verso 34 al 36. ¿No está escrito en su ley, yo dije ustedes son dioses? Si a los que recibieron la palabra de Dios los llama dioses, ¿por qué me acusan de blasfemia por decir que soy el Hijo de Dios a quien el Padre santificó y envió al mundo? Aquí Jesús está citando el Salmo 82. Cita las Escrituras, donde se llama dioses a ciertos jueces humanos, no porque fueran divinos, sino porque ejercían autoridad delegada de parte de Dios. Para mostrar entonces una aparente contradicción es que Jesús está citando el Salmo 82. Si a simples hombres se les llama dioses por una función representativa, ¿cómo puede ser blasfemia que Él, el Santo, enviado por el Padre, hable con autoridad divina? No se rebaja, sino que expone su autoridad legítima el Señor Jesucristo aquí. Y aún más, Jesús no solo reclama el título, lo respalda con obras. Verso 37 al 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Cristo apela entonces a sus credenciales visibles. Si no soy quien digo ser, ignórenme.
Pero si hago lo que solo Dios puede hacer, ¿por qué no creen? Sus obras no son gestos vacíos entonces, son señales del reino, evidencia del Padre obrando en el Hijo. De nuevo, vuelve a la misma declaración del verso 30, pero con otras palabras. Dice, yo y el Padre somos uno. Unidad esencial, comunión perfecta, relación eterna. Aquí no habla de una mera conexión funcional, sino de una unidad en naturaleza, una unidad en su misma esencia. Solo alguien que es verdaderamente Dios puede decir esto. Y sin embargo, en lugar de postrarse, quieren prenderlo. Verso 39. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús. Pero él se les escapó de entre las manos, dice. Esto no es suerte, esto no es habilidad humana de parte de Jesús, es soberanía. Cristo no sería capturado hasta su hora nada más. La cruz no es un accidente. La cruz no es un accidente, sino el plan eterno de Dios. Él no es víctima de la historia, Él es el Señor de la historia. Ahora bien, para entender más profundamente esta declaración, recordemos que Cristo es la revelación perfecta del Padre a la humanidad. Como dice Juan 14:9, quien ve a Jesús, ve al Padre. Nadie conoce mejor a Dios que Él porque Él es Dios mismo encarnado. Pues. Jesús, como Hijo, se somete voluntariamente al Padre. 1 Corintios 11:3 dice que Dios es la cabeza de Cristo. En la Trinidad, el rol del Padre y del Hijo claramente son distintos, pero perfectamente alineados. El Padre envía, el Hijo obedece hasta la cruz. Esta sumisión, por supuesto, que no disminuye la divinidad de Cristo, ni le resta tampoco unidad esencial. Pero eso, todo lo que Cristo dice y hace, por eso todo lo que Cristo dice y hace, digo, refleja el carácter y la voluntad del Padre. Jesús hace las mismas obras que el Padre, con el mismo poder, con la misma autoridad y un solo propósito eterno. Como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. O como dice Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Recordemos el propósito de este evangelio, que lo estamos recordando continuamente. Juan 20:31. Pero estas cosas, ¿cierto? Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. El evangelio de Juan es un relato de la gloria de Cristo. Nos revela la comunión eterna y perfecta que Jesús tiene con el Padre, pero también con el Espíritu. Y que nuestra salvación va a depender, o depende ya, de esa unidad eterna, del amor eterno entre el Padre y el Hijo. Mis hermanos, ¿pueden creer esto? Que es ese mismo amor que tienen ellos, que lo alcanzó a usted también. Esto es grandioso. El Dios que nos creó nos ha amado por siempre. Por siempre nos amó desde la eternidad y hasta el fin, como dice Juan 13:1, que amó los suyos hasta el fin. Y esa promesa es firme. Como dice Romanos 8, lo citábamos recién, nada nos separará de ese amor. Nada. Además, también este texto revela algo increíble que mencionamos en el verso 29, que los creyentes son un regalo del Padre al Hijo. Somos las ovejas que el Padre entregó al Hijo para que las pastoree. Jesús mismo ora por sus ovejas, por sus discípulos, diciendo en Juan 17:6, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. En otras palabras, quien viene a Cristo ya pertenecía al Padre desde la eternidad y fue entregado con amor a su Hijo,
con la voluntad clara de que Jesús los preserve y los resucite en el día postrero, como dice y enseña Juan 6:39. La iglesia, por lo tanto, es un regalo del Padre al Hijo. Pero ni el Padre ni el Hijo ganan algo con este acto, ¿no? Claro que no. El Padre no se hace más grande, ni el Hijo más rico, porque ambos son Dios. Ellos están perfectos, en su máxima potencia. Nada se puede hacer. El único beneficiario aquí es el creyente. Es el salvo que recibe la gracia de estar en esta relación eterna de amor y comunión. Fuimos invitados a gozar de esta comunión eterna con la divinidad, sin nosotros llegar a ser divinos. Entonces, al mirar estos versículos y toda esta verdad, volvemos a la pregunta definitiva. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? No basta con decir que es un buen hombre o un hombre admirable. Él mismo nos pone ante la encrucijada. Él dice, yo y el Padre somos uno. Y en el verso 38, el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Quién dices tú que es Jesús? O te postras y le adoras, o tomas piedras para apedrearlo. Pero no hay punto medio aquí. Como dijo con agudeza C.S. Lewis, famoso apologista cristiano, también por ser el autor de las Crónicas de Narnia, un hombre que fue simplemente un hombre y dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, sería un lunático o algo peor. Tienes que escoger, o este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco o algo peor. La verdad de Cristo es tan radical que solo podemos elegir adorarlo o rechazarlo, pero nunca siendo neutral. Y este contraste queda aún más claro en nuestro último y breve punto. Rechazado en Jerusalén, recibido al otro lado del Jordán. Rechazado en Jerusalén, recibido al otro lado del Jordán el testimonio que divide. Versículos 40 al 42 ahora. Después de que Jesús dejó expuesta con toda claridad la malicia del corazón incrédulo de los líderes judíos, el evangelista nos narra ahora algo sorprendente. Jesús se retira, Jesús se va a retirar, pero no huye por miedo, sino que se aparta con soberana majestad. No era aún la hora de su entrega. Como ya había dicho en el verso 18, tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Aun cuando los hombres quieren destruirlo, Jesús sigue guiando la historia a paso firme hacia la cruz. En el momento exacto en que su Padre había determinado su muerte. Dice el texto en el versículo 40, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Este retiro, mis hermanos, no es un simple cambio geográfico, es profundamente simbólico. Jesús, Cristo, regresa al lugar donde comenzó su ministerio público, al sitio donde Juan el Bautista había testificado de él diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este acto es una denuncia silenciosa. Los líderes religiosos de Jerusalén lo han rechazado con furia homicida. Pero fuera de ese centro de aparente piedad, hay quienes que sí creen. El Evangelio de Juan está lleno de este contraste. Por ejemplo, en su introducción, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. De manera que no todos entonces lo rechazarían. Fuera de Jerusalén, al otro lado del Jordán, la incredulidad homicida no tiene la última palabra. Hay fe. Al otro lado del Jordán hay fe, hay receptividad. Allí las ovejas oyen su voz. Y el Evangelio así lo enfatiza. Versos 41 y 42. Muchos, dice,
vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Qué contraste tan fuerte, ¿no? En Jerusalén, los religiosos, con toda la Escritura a su disposición, cierran los oídos al Hijo de Dios. Pero en lugar donde Juan bautizaba, donde antes solo había expectación y palabras, ahora florece la fe. Juan no hizo milagros, hermanos. Juan no hizo milagros, pero habló la verdad. Y esa verdad fue confirmada por la vida, obra y autoridad de Cristo. Y esto nos recuerda una gran enseñanza. El testimonio de Dios nunca falla, aunque los hombres lo rechacen. Jesús ya había dicho en Juan capítulo 5, versículo 37, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Y ese testimonio, como ya hemos visto, es un testimonio múltiple. Es un testimonio múltiple en su bautismo, en la transfiguración, en sus obras y señales, en las escrituras desde Moisés hasta los profetas. Todo apuntaba a Él, como dice Juan 5 y Lucas 24. Y sin embargo, la dureza del corazón humano puede rechazar incluso al mismo Dios viviente. Eso es lo que el apóstol Juan dirá también con palabras contundentes en su carta primera de Juan 5:10. Dice así: el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Rechazar a Cristo es llamar a Dios mentiroso. No hay neutralidad entonces. No la hay. No basta decir yo creo en Dios si se niega al Hijo. Ya lo dijo Jesús en Lucas 10:16. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y este es el gran drama que ocurre aquí. Los líderes del pueblo de Dios han dejado a Dios como un gran mentiroso. Ellos que se enorgullecían de conocer la ley, ahora estaban levantando piedras contra aquel quien la ley y los profetas hablaban. Pero atención, no es solo el testimonio de obras o palabras lo que deben recibir. Es el testimonio del corazón regenerado, del oído que se abre por la gracia de Dios, como ya dijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ya lo decía Pablo, la fe viene por oír, y el oír, porque soy un sordo espiritual, viene por la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Ese es el orden. Y esto fue lo que ocurrió en el versículo 42 entonces. Dice, y muchos creyeron allí en él. Qué grandioso contraste entre Jerusalén y al otro lado del Jordán. Vamos a ver algunas aplicaciones. En primer lugar, el testimonio de Dios no es débil. El testimonio de Dios no es débil, es glorioso, múltiple, eterno. Pero solo los que son de Dios lo oyen. Solo los que son de Dios lo creen. ¿Lo has oído tú? ¿O lo has desechado como los religiosos atrapados en sus prejuicios o en su religiosidad vacía? En segundo lugar, donde se cierra una puerta por la incredulidad, el Señor abre otra por fe. Jerusalén lo rechazó, pero más allá del Jordán hubo fe. Así ha sido siempre. Así ha sido siempre. No te desalientes entonces. Si Cristo es rechazado por muchos, sigue predicando el Evangelio. Donde menos lo espera, Él tiene ovejas. A veces esperamos, los que están más cercanos a nosotros, a lo mejor como son hijos de padres cristianos, ellos sí. Pero no necesariamente. La palabra del Señor nos muestra mucho contraste. Tercero, el odio del mundo no debe silenciar tu testimonio. Jesús fue perseguido y nosotros lo seremos también.
nosotros lo seremos también. Pero su mansedumbre, su paciencia y su fidelidad debe ser nuestro ejemplo entonces. Que no nos hallemos respondiendo a gritos, con gritos, lo que debemos responder con palabra de Dios y con una vida santa. Cuarto, no hay honra al Padre sin honra al Hijo. Que nadie te diga que puede tener comunión con Dios mientras rechaza a Cristo o mientras lo redefine según su gusto. Si no es el Cristo de la Escritura, no es el Cristo de Dios. Quinto, Dios no necesita fuegos artificiales para obrar fe. Dios no necesita fuegos artificiales para obrar fe. ¿Recuerda? Juan no hizo señales. ¿Qué es lo que hizo él? Habló la verdad. Habló la verdad. Y esa verdad, al ser confirmada por Cristo, fue usada por Dios para traer fe a muchos. El testimonio fiel es más poderoso que cualquier milagro. ¿Estás dando tú un testimonio fiel aunque no hagas prodigios? ¿Hablas y vives con fidelidad la palabra de Dios? En este contraste entre Jerusalén y el Jordán, entre el rechazo y la fe, entre la incredulidad homicida y el testimonio glorioso de Dios, nos vemos también a nosotros mismos. Todos los que hemos creído no lo hemos hecho por mérito propio, sino porque el Padre nos atrajo al Hijo. Este mensaje, mis hermanos, no es solo un relato antiguo. No es solo un relato antiguo, es una invitación viva. Es una invitación urgente al día de hoy. ¿Estás tú escuchando la voz del buen pastor? ¿Le reconoces? ¿Le sigues? ¿O estás aún como aquellos líderes endurecidos, ciegos, negando el testimonio de Dios, llamando a Dios mentiroso? Si ya le sigues, vive esta verdad con valentía y mansedumbre. Que tu vida entonces sea un testimonio fiel, aunque no hagas señales como Juan. Que tu fe crezca en medio de la oposición. Que nunca entonces te vayas a desanimar porque el mundo te rechaza. Porque el buen pastor está contigo y nadie te puede arrebatar de su mano. Si aún no le has recibido, hoy es el día. La voz del buen pastor llama invitándote a entrar a su redil. No ignores este llamado, porque rechazar a Cristo es rechazar al Padre mismo. Termino con esta certeza gloriosa. El buen pastor dio su vida por sus ovejas y las suyas le conocen y le siguen y en él tienen vida eterna. ¿Le sigues tú? ¿Eres oveja de su redil? ¿Lo eres? Si lo eres, síguele con todo tu corazón. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, celestial, muchas gracias te damos por tu palabra el día de hoy. Señor, tu palabra es tremenda, es bella, nos enseña muchas cosas, Señor. Sin embargo, solo necesitamos de esos ojos que pueden ser alumbrados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ver la gloria de Cristo en este pasaje, la grandeza de tu amor, tu gloria, Señor, queremos ver. Ayúdanos a contemplar tu hermosura cada vez que somos expuestos a tu palabra. Que nuestro corazón se encienda con gozo, por gratitud, por este hermoso plan de salvación y estas palabras que tú nos hablas constantemente. Ayúdanos a vivir a la luz de tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.